¿Qué es el plan? Del plan que tienen. No vendes el plan. Fernando Alonso tiene un plan. El plan es el plan. El plan. Tras de plan. En el vídeo de hoy, cómo Alonso se ha convertido en un meme reaccionario y por qué el plan es un dog whistle de extrema derecha, qué puta pereza solo de pensar en el tipo de tolais que me van a comentar en este vídeo. Pero el engagement es el engagement. Vosotros comentad, no os cortéis. Dentro intro. Bienvenido a Internet, el lugar donde puedes encontrarte las opiniones de un escritor controvertido, el seguimiento en directo de un golpe de estado fallido, vídeos de ejercicios hechos por un pibe ruso o una web que recopila fotografías de los pies de Isabel Díaz Ayuso. En el capítulo de hoy tenemos... ¿Has visto qué montaje? Are you okay? En 2021, Fernando Alonso volvía a la Fórmula 1 después de dejarla 3 años antes. En este paréntesis, Alonso se dedicó a carreras de resistencia como Le Mans o Daytona y otras como Indianápolis o el Dakar. Y es que si Alonso se alejó de la Fórmula 1 no fue por querer dejar de competir, sino por no ser capaz de competir. El fracaso de la era de los motores híbridos con el reinado tiránico de Mercedes y la desproporción abismal entre los primeros equipos y el resto de escuderías había sepultado las posibilidades de Alonso de estar siquiera cerca de ganar. Sin embargo, este escenario tenía los días contados. En 2021 estaba prevista la llegada de 2 cambios radicales. El primero, el mayor cambio en el reglamento técnico en décadas. El segundo, el primer reglamento financiero de la Fórmula 1, que traía consigo los límites presupuestarios. Bajo esta promesa, Alonso vuelve a la Fórmula 1, eso sí, con varios handicaps. El primero, su edad. Con más de 40 años, Alonso está en una cuenta atrás para aguantar compitiendo. El segundo, su paréntesis. Los 3 años fuera del circuito le hacían estar oxidado y tendría que readaptarse a la competición. A consecuencia del COVID, el cambio técnico se retrasó hasta 2022, con lo que la vuelta en 2021 le permitiría volver a acostumbrarse. Y el tercero, la escudería. Alonso no volvería con una escudería top, sino con Alpine, la antigua Renault. De todas formas, todo esto da igual, porque el plan ya estaba en marcha. ¿Qué? El plan. ¿Qué me dices? El plan. Como si a partir de... El plan. Ya pudiéramos darle justificación a todo. Hay 2 formas de ver el plan. La primera, la técnica, es que el plan es la capacidad de Alonso y de Alpine de competir y ganar a pesar de partir en desventaja en años anteriores beneficiándose de los cambios, como ya hiciera Brown GP en 2009. La segunda, la romántica, es que el plan es la ilusión por volver a ver ganar a Alonso como en sus tiempos de juventud en una pelea de David contra Goliath con la escudería con la que ya fue bicampeón y con una fe ciega en Alonso. Ambas formas se alimentan entre sí, pero el componente romántico tiene más peso. No había pistas que apuntaran a una revolución por parte de Alpine. La única pista era la confianza de Alonso en el proyecto, el convencimiento de que él sabía algo que los demás no. Había un plan, no sabemos cuál, pero lo había. El plan estaba en marcha, y si Alonso creía en él, había que confiar. La confianza en el plan es el plan en sí mismo. Sencillamente, trust the plan. Antes, mucho antes de la vuelta de Alonso a la Fórmula 1, se produjo un fenómeno que ha marcado el último lustro de la política americana. Entre 2016 y 2017 empezaron a crecer en 4chan 2 conspiraciones bien conocidas. Según estas, las élites políticas y de Hollywood están compinchadas en una red mundial de pedofilia con códigos secretos en clave. Frente a ellas, Trump es una especie de profeta salvador que viene para luchar contra estas y sus prácticas abominables. Estas teorías ya son bastante conocidas por sus consecuencias, así que no hace falta dar mucho contexto. Además, como ya os supondréis, mencionarlas es un tema peliagudo para la difusión en sitios como YouTube. Si os interesa podéis buscar más información, y como además no es el tema de este vídeo, vamos a correr un tupido velo. Lo que sí es relevante entender es que estas teorías, a pesar de lo absurdo e histriónico, están teniendo mucho peso en la política americana. Cuando le preguntaron a Trump por ellas, evitó rechazarlas. Actualmente, hay republicanos en la Cámara de Representantes que las apoyan abiertamente. Y lo más grave de todo, se han producido atentados en nombre de estas conspiraciones. De entre todos los símbolos y lemas de este movimiento, hubo uno que resonó con especial fuerza: Trust the plan. Con esta frase se condensa la idea de que, pase lo que pase, Trump tiene un plan para acabar con las élites y ese plan se va a cumplir. Tras la derrota de 2020 y las ya conocidas acusaciones de fraude, Trust the Plan no hizo más que cobrar fuerza. Aunque Trump perdiera las elecciones, seguía habiendo un plan. Todo esto, como ya sabemos, culminó con el asalto al Capitolio. Todo este movimiento y conspiraciones han jugado un papel demostrado en la movilización que provocó los sucesos del 6 de enero de 2021.
Con todo lo dicho, entiendo que ahora mismo habrá mucha confusión y ya estarán las ranitas riéndose por relacionar a Alonso con estas conspiraciones. ¿Tiene Alonso relación con estas teorías? Evidentemente no. Pero sí. Pero no. Pero sí. Me explico. La primera vez que Alonso menciona el plan fue en el Gran Premio de Turquía. Hay que creer en el plan, por ahora. Antes de esto, tanto Alonso como Alpine ya habían hecho referencias al plan por redes sociales, pero este no es el origen del plan. El plan no surge de Alonso o Alpine, surge de los fans de Alonso, que fueron quienes alimentaron el meme. Las referencias de Alonso al plan fueron la culminación de una bola de nieve que comenzó medio año antes del Gran Premio de Turquía con referencias en Twitter. Ni soy un experto ni manejo nubes de tendencia de conversación en redes sociales. Si he podido rastrear los orígenes del plan es porque sé moverme mínimamente por Twitter y porque conozco el tipo de comunidad que alimenta estos fenómenos. Quien se mueva por Twitter y conozca a esta gente sabrá que no hace falta ser científico para conocer la relación entre estos grupos y las tendencias políticas de derecha y de extrema derecha. Esta gente no son ni más ni menos que la copia cutre castiza del fenómeno que se ha dado en Estados Unidos con 4chan, del que ya hablé en el vídeo de Pepe. En Twitter, estas cuentas van desde las políticamente más explícitas hasta otras que se entremezclan con más temas, normalmente de ámbitos deportivos y en particular el fútbol. Al igual que 4chan, se han caracterizado por manejar memes y referencias similares y por un abanico de etiquetas propios, a menudo con traducciones directas o adaptaciones de los términos de 4chan, basado, sojas, charo, padreando, etc. De las referencias manejadas por estos grupos, las bromas al respecto de las conspiraciones de las que ya he hablado también están presentes. La relación entre el plan de Alonso y el lema Trust the Plan se dio prácticamente desde el inicio. Personalmente dudo que en la concepción original del plan se quisiera establecer esa relación, pero su asimilación apenas tardó, así que sí, el plan de Alonso está ligado desde sus orígenes con el conspiracionismo friki estadounidense a modo de gran broma por parte de estas comunidades. De hecho, por si quedaran dudas, es la propia comunidad la que reconoce la relación entre ambos conceptos. ¿Significa esto que los fans de Alonso son peligrosos fascistas de extrema derecha? No, pero esta comunidad particular sí tiene esa relación, aunque sea desde la broma. Sobre el uso de la broma para difundir este tipo de idearios ya hablé en el vídeo de Pepe, pero si no estáis de acuerdo, os animo a decírmelo en comentarios. Habiendo visto que el plan sí tiene relación con estas teorías, cabe preguntarse si el propio Alonso la ha tenido y si ha sido consciente de ello a la hora de darle difusión. Cuando le han preguntado por el plan, Alonso se ha reído y le ha dado bola con bromas por redes sociales. Alonso se ha vinculado activamente no solo al concepto en sí del plan, sino también con el lema Trust the Plan, al lanzarlo con su marca de camisetas. Pero antes de seguir alimentando la duda, voy a ser tajante. Estoy convencido y pongo la mano en el fuego porque Alonso no ha sido consciente de lo que implicaba Trust the Plan al emplearlo. Si tanto él como Alpine le dieron coba es porque lo veían como una broma de Twitter, que realmente es lo que es el plan. Me resulta totalmente inconcebible que Alonso, y mucho menos Alpine, se fueran a vincular a propósito con estas ideas. Es decir, ¿para qué? ¿Para qué iban a hacer semejante cosa? ¿Para generar un dog whistle en torno a sí que los vinculara con el conspiracionismo terrorista y atraer así a una comunidad hiperturbia a su proyecto? No tiene ningún sentido. Hasta muchos de los propios republicanos han procurado distanciarse de este asunto. Si Alonso empleó Trust the Plan para el merchandising, puede que fuera porque pensó que el lema en realidad tenía relación con el Trust the Process de la NBA, que tiene bastante relación con el concepto de base del plan. Sobre la ideología de Alonso, tampoco él es un peligroso fascista de extrema derecha. Cuando le han preguntado por política, él se ha definido como apolítico, que normalmente suele significar de derechas. Pero francamente, dudo que su ideología haya sido distinta que la que se puede esperar de un millonario que se ha dedicado a representar deportivamente a su país. Es el tipo de persona que vive para su trabajo y sus metas. Y aunque podamos entrar en la discusión de que esa actitud es, en cierto modo, un posicionamiento político, lo que está claro es que Alonso no tiene interés en significarse activamente en la política. De hecho, el único político por el que Alonso ha reconocido cierta simpatía es Obama, así que la posibilidad de que Alonso fuera a vincularse conscientemente con el trumpismo conspiranoico resulta inverosímil. En el vídeo de Little Dark Age y el de Pepe ya hablé de la hijacking culture, de los dog whistles y del uso de referencias naif por parte de la derecha online para introducir su agenda. El caso de Alonso y el plan es semejante, pero muy distinto en su funcionamiento. A diferencia de estos, el plan no es una referencia pop preexistente que hayan capturado y readaptado, sino que surge de estos mismos grupos y desde el inicio se relaciona con referencias al conspiracionismo friki. El plan, por tanto, no es estrictamente un ejemplo de hijacking culture.
Además, el propósito principal de la Hijacking Culture es la transmisión de ideas a través de los elementos capturados. Este no es el caso del plan. Al comentar el comportamiento de estas comunidades en el vídeo de Pepe, insistía al remarcar el carácter genuinamente irónico de muchas de sus acciones, con casos donde incluso difundían intencionalmente contenidos solo por confundir. En su afán de encubrir su mensaje bajo capas de ironía, lo ha mezclado y confundido con mensajes y contenidos con los que no se vinculan realmente. El objetivo de esto es generar un ambiente tan caótico que sea completamente imposible discernir lo que debe ser tomado en serio de lo que es una simple broma. Este ambiente caótico les permite burlarse de sus oponentes por entrar en un estado de histeria inducido por ellos mismos. El signo de aprobación es nazi, un dibujo de una rana es nazi, hacer bromas es nazi. Esta confusión y este uso del absurdo es parte de la pelea. La vinculación del plan con el conspiracionismo no tiene el objetivo de difundir estas ideas, menos aún en un panorama como el español, donde estas son vistas como absolutas payasadas. A lo sumo son una banalización de lo que estas suponen. ¿Entraría entonces el plan dentro del espectro de bromas difundidas con el objetivo de confundir? Ni siquiera eso. Estoy convencido de que ese afán no existió en ningún momento en su origen. No creo ni siquiera que los impulsores del plan pensaran que la bola de nieve que se generaría medio año después haría que Lobato o el propio Alonso hablaran del plan. Más que nada porque esto sería atribuirles una inteligencia y una capacidad de premeditación a esta gente que ya os aseguro que no tienen. El plan no es más que una broma interna que se mezcló con una de las muchas referencias energúmenas que manejan estas comunidades. Ni difundir ni confundir. El único objetivo era el meme en sí mismo. En todo caso, el plan es un gran ejemplo de cómo estas comunidades han generado rasgos de identidad común a partir de las bromas y referencias internas. Dentro de esta lógica, si bien no se puede considerar al plan como un ejemplo de Hijacking Culture, sí que podría llegar a verse al propio Alonso y su figura como el concepto capturado e instrumentalizado en todo este tinglado absurdo por lo que representa. Al igual que otras figuras del deporte español como Sainz, los hermanos Márquez, Nadal, la selección de fútbol y baloncesto, el Real Madrid en Champions o whatever, Alonso ha estado ligado a todo este rollo que todos conocemos del patrioterismo español y del rollo ¿a qué quieres que te gane? ¡De España! Estas bromas en España han solido ser transversales en el espectro político, pero el aprovechamiento particular por parte del cuñadismo patrio es más que conocido. De entre todos los mencionados, el caso de Nadal supera al de Alonso como santo patrón del cuñadismo, pero el caso de Alonso presenta unas cuantas particularidades. El pic de esta etapa del deporte español, no sé si a nivel de cifras, pero sin duda sí como fenómeno social, fue entre 2005 y 2010. En este periodo se dieron los mundiales de Alonso, el de baloncesto, los primeros slams de Rafa y su llegada al número 1 del mundo, los tours de Contador, la Eurocopa y la culminación en 2010 con el Mundial. Tras este periodo, el deporte español ha seguido cosechando éxitos. Incluso Nadal, en esta última etapa como un Blas de Lezo penitente con las lesiones, ha seguido ganando. Todos, menos uno. Tras el bicampeonato y a pesar de haber estado cerca, Alonso no volvió a ganar en la Fórmula 1, y creo que esta es una parte fundamental de la mística en torno a Alonso. Mientras el resto de casos se han prolongado en el tiempo, las victorias de Alonso se han mantenido como el recuerdo más representativo de la nostalgia por esa etapa, por ser el único que no cosechó más campeonatos en la categoría reina después de esta. Para los chavales que nutren estas comunidades, Alonso y el plan conectan de forma directa con sus infancias y con la fiebre de la Fórmula 1 que trajo consigo. Es una implicación personal directa, pero esto no es lo único que representa Alonso. Dentro de la Fórmula 1, el plan era el sueño por recuperar la competitividad frente al dominio de Mercedes. Es el cuento romántico de David contra Goliat del que hablé al principio. Pero Alonso no solo representa esto, y aquí ya entramos en terrenos más turbios. No pienso ser defensor de Hamilton, no me cae especialmente bien, pero nadie puede negar el señalamiento que ha sufrido y contado durante toda su vida a causa del racismo. Ser el primer y único piloto negro en ganar la Fórmula 1 y el abanderado del Black Lives Matter, de los derechos LGTB o de la diversidad en las competiciones lo ha colocado en todas las dianas de la turra de la guerra cultural. No le preguntes su opinión sobre los derechos humanos al hater de Hamilton. Dentro de esto, y a raíz de sucesos como el Mundial de 2007, la rivalidad entre este y Alonso ha trascendido como pelea simbólica, sirviendo como excusa para el victimismo cuñado. La clásica acusación de que se favoreció a Hamilton por ser negro es el mejor ejemplo de esto.
Hay que decir, eso sí, que esto no se ha dado solo con Alonso. En su rivalidad con Verstappen también ha habido casos similares, alimentado además por sucesos como el hecho de que Verstappen fuera de los que no se arrodilló por el Black Lives Matter. Verstappen, de hecho, es percibido por parte de la afición como el heredero de Alonso. Su rivalidad con Hamilton, el estilo de juego agresivo similar de ambos y el cariño reconocido que le tiene Alonso respaldan esta idea. Todo esto refuerza la cohesión entre ambas comunidades, unidas en gran parte, insisto, por el odio a Hamilton y lo que representa. Finalmente, Alonso representa un último aspecto. Frente a una nueva generación de pilotos jóvenes, afables y metidos en redes sociales, la actitud y el rostro vetustos y solemnes de Alonso son el recuerdo a un presente de otra forma de vivir y comprender la Fórmula 1. El recuerdo de sus mundiales no es solo la añoranza por aquella etapa del deporte español, sino la nostalgia por una época que se ha ido perdiendo. Esta nostalgia viene de la mano de la reivindicación de aspectos rancios y de la masculinidad estereotípica que se ha asociado a la Fórmula 1. Las tetas, los coches, el fútbol, Real Madrid, Benzema, padre, las tetas, coñac, caza, tetas gordas, los toros, Mario Conde, el nano, las tedurcias, las motos, Jesús Gil, las bufas, las tetas, los coches, Florentino Pérez, Mbappé, traidor, tetazas, coches, tetas. La asimilación y asociación de todos estos trigger points reaccionarios ha absorbido lo que representa Alonso como figura, no por acción directa suya, pero solo hay que observar estas comunidades para saber que eso es lo de menos. Me vais a permitir que ahora os hable de forma un poco más personal. Aunque evidentemente mi posición al abordar este tipo de temas es clara, no me considero un activista. Si fuera así, mi canal estaría únicamente dedicado a estos asuntos, y no es el caso. A lo que me refiero con esto es que mi propósito al tratar este tipo de temas no es tanto una reivindicación explícita o concienciar, sino sencillamente exponerlos. Es un poco el concepto que hay detrás de Bienvenido a Internet. Bienvenido a Internet no va de comentar memes fachas, van de exponer movidas de este estilo, donde también entran temas más diversos, y en la medida de lo posible sacar lo que tengan de interesante. Lo interesante puede ser tratar ciertos conceptos, hijacking culture, dog whistle, fast wave, puede ser hablar de la normalización del odio y la radicalización online, o puede ser el fenómeno en sí mismo. Creo que el caso de Alonso y el plan es del último tipo. Aparte de eso, también os puede servir, y es en parte a lo que me he dedicado, para asomarnos a ciertos mecanismos y comportamientos de estas comunidades, además con la particularidad de que es el caso español. Pero más allá de eso, aunque como digo no me considero activista, sí que creo que al abordar este tipo de temas se necesita cierta inteligencia y cierta reflexión. Es necesario pararse a pensar, ¿por qué? ¿Por qué voy a dedicar mi tiempo a esta gente? Tener cierto enfoque, cierta perspectiva, porque si no, podemos picar y hacerles el juego. Sin embargo, precisamente si hay una conclusión que nos deja el caso de Alonso y el plan es esa. A veces, al observar fenómenos de este tipo, se tiende a sobredimensionarlos. En el vídeo de Pepe ya comenté la falsa idea recurrente de la relación entre la victoria de Trump y el meme. Tenemos que desmitificar este tipo de ideas. Y no solo porque no sean verdad, sino porque alimentarlas engorda el relato de la épica del troleo que esta gente intenta vender. Alonso y el plan están mucho más cerca de John Cobra en Eurovisión o de llamar Blas de Lezo a un barco inglés que de cualquier fenómeno de relevancia política. Y así debemos verlo, como una tontería. Y sí que creo que en ciertos sectores se puede llegar a usar el plan como guiño. En el circo de disfraces que montó Vox en su festival, pusieron un corto, y en él se veía un póster de Alonso en la habitación del niño. No tiene sentido colocarle a un chaval que no vivió los mundiales de Alonso un póster así. De todas formas, esto perfectamente puede ser algo casual, pero también puede no serlo, porque Vox ya ha jugado antes con este tipo de referencias internas, y sea o no casual, lo que sí es cierto es que en el chat hubo gente que lo captó. Ahora bien, si fuera intencional, ¿qué más da? ¿Importa realmente? Es una referencia para un grupúsculo de 4 tolais de Twitter, que es lo que son, una panda de tolais y de niñatos. Cuando algo ha estallado y es debate público, que hay que meterse, hay que contrarrestar y combatir un discurso de odio. Pero mientras se queda en la marginalidad de 4 flipados de las redes, ahí es cuando tenemos que hacer ese esfuerzo, y sé que cuesta, de ser conscientes de que siguen siendo 4 flipados en muchos casos y que no salgan de ahí. Junto a esto, la otra lección que deja el plan es que tampoco tenemos que comprar este relato de que la derecha en internet son unos magos en el manejo del medio y que van ganando la batalla cultural, porque no es verdad. Si algo demuestra la Fórmula 1 es que cada vez hay menos hueco para la casposidad. Sí, siguen habiendo cuñaos y siguen habiendo racistas, pero son los menos. Desde que Liberty Media comprara la Fórmula 1 en 2016 están cambiando muchas cosas, pasando fundamentalmente por un giro a la importancia de internet en la nueva era. Han creado mundiales de eSports, llegaron al acuerdo con Netflix para producir Drive to Survive y se permite a las escuderías producir contenidos para sus redes sociales en el paddock. Pero no solo eso, se está dando cabida a reivindicaciones sociales, se han eliminado a las azafatas y las estrategias de marketing que están empleando buscan atraer a nuevos públicos. La Fórmula 1 es para las chicas.
es la estrategia que está usando literalmente la FIA y las cuentas oficiales de Fórmula 1. Tú vas a las cuentas oficiales de Fórmula 1 y notas la misma estrategia que podría llevar el community manager de K-pop o de One Direction, te lo juro. Con esto no quiero decir que un campeonato que se pasea por dictaduras teocráticas sea un referente woke ni nada parecido. Pero si están tomando las decisiones que están tomando es porque el mundo está cambiando. Y no debemos perder de vista que esta gente son, por enésima vez, una panda de tolais que han cogido un ídolo de su infancia mientras la realidad les pasa por encima. A modo de epílogo, hay que decir que a día de hoy ya no se habla del plan, porque, bueno, el plan acabó más o menos igual de bien que la chapineta el año pasado. Llavors, la furgo era el procés? Sí, i la motor és al poble. Ahora de lo que se habla es de la misión, es decir, la nueva aventura de Alonso en Aston Martin. Esta broma viene de las mismas comunidades que el plan, pero esta vez con referencias a James Bond por la escudería en vez del conspiracionismo friki. ¿Cómo verías que cambiemos el plan y pasemos a la misión? Que no empecemos otra vez, que el año pasado con el plan ya hubo bastante lío. Con esto, por mi parte, ya está todo dicho. Como los he mencionado varias veces y tienen bastantes conceptos interesantes que se relacionan con este vídeo, os dejaré en pantalla y en la descripción los vídeos de Little Dark Age y de Pepe. También dejaré por la descripción algunas de las referencias que he usado para documentarme, especialmente al respecto de la Fórmula 1. Y como siempre, suscribíos, dadle a like, comentad, compartid, comed bien, poneos fortísimos y no le hagáis el juego a esta panda de pringaos. Y con esto, me despido.